¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este diplomado especializado en gestión pública. Quiero iniciar primero mostrándoles los módulos que van a integrar este diplomado, ¿no? Como ustedes ya pueden ver en pantalla, el primer módulo es vamos a empezar por lo básico, ¿no? Como una introducción, ¿no? De lo que es la estructura del Estado. Esa es la clase de hoy precisamente. Luego tenemos el segundo módulo, que ahí ya entramos un poco ya a ver los conceptos de nuestro diplomado, que son los fundamentos de gestión pública. En el módulo 3 vamos a ver todo el tema de lo que corresponde a la inversión pública. Y a continuación, el siguiente módulo, que es el 4, vamos a entrar al tema tan importante en esta época de lo que se refiere a la gestión de recursos humanos. A continuación, el módulo 5 trata de lo que es todo el tema de presupuesto público. El módulo 6, lo que es también un tema muy importante en todas las instituciones, tanto a nivel privado como público, que es el planeamiento estratégico. Luego, en el módulo 7, tenemos el abastecimiento y gestión de contrataciones públicas. Finalmente, concluimos con el octavo módulo, que trata sobre el control interno. Bien, vamos entonces a comenzar con estos conceptos generales. Antes de entrar, como digo, a lleno a lo que es la gestión pública, es imprescindible ver todos los conceptos referentes a lo que es el Estado, dado que la gestión pública siempre se va a realizar en las instituciones que pertenecen al Estado. Y necesitamos, por lo tanto, conocer todos los conceptos relacionados al Estado, lo que es su estructura. Bien, entonces vamos a comenzar con este tema. Un país, en nuestro caso el Perú, está constituido por lo que llamamos el territorio, ¿no? La nación, el concepto de Estado, ¿no? Lo que es el gobierno y también la población, ¿no? Pero en un país todo esto jurídicamente está contemplado en la Constitución. La idea de ahora es explicarles que quede bien claro estos conceptos, porque yo me imagino que ustedes en muchas oportunidades, viendo diferentes temas, han escuchado el concepto de nación, de Estado, de gobierno, ¿no? El concepto de territorio, etc. Y lo que es bueno acá nos va a ayudar a que precisemos cada uno de estos conceptos, porque cada uno es diferente. E incluso uno a veces, por ejemplo, confunde, piensa que es lo mismo gobierno que Estado, ¿no? Entonces, aquí vamos a aclarar todos estos conceptos. En cuanto a territorio, bueno, ya por su nombre ustedes se dan cuenta que el territorio se refiere a lo que es el espacio geográfico, ¿no? Que está enmarcado dentro de nuestra frontera, ¿no? Y en el cual viven organizadamente la población, ¿no? Justamente formando lo que es un Estado, ¿no? Acá hay algunos conceptos, la idea no es acá detallar demasiado los conceptos, sino solamente que los tengamos claros, ¿no? Justamente, como ya les dije, para evitar las confusiones. Acá hablan de que el territorio del Estado es inviolable, que es tanto la parte del subsuelo como el subsuelo, incluso el espacio del mar, el espacio aéreo, etc. Y como ustedes ya conocen, todo el territorio de la República, como dice ahí, está conformado por regiones, los departamentos, las provincias, etc., ¿no? Y todas ellas son organizadas precisamente por el Estado y el gobierno, que es diferente, como ya les dije, a nivel tanto a los niveles que tenemos en nuestro país, nacional, regional y local.
Bien. Ahora sí, el concepto de nación, ¿no? Nación, ¿no? Es ya la sociedad natural de los individuos, de los hombres y mujeres, a los que la unidad de territorio, lo que acabamos de ver, da origen de costumbres, ¿no? Las culturas, el idioma, ¿no? Que ya conduce a esta sociedad a hacer una vida comunitaria y también a tener conciencia social, ¿no? Entonces, ese es el concepto de nación, ¿no? Ya las poblaciones, ya como sociedad, ¿no? Unidas como sociedad en una serie de temas afines como costumbres, idioma, cultura, ¿no? Y lo que es la conciencia social. Bien. En cuanto a población, ¿no? Es precisamente el conjunto de habitantes que viven en el territorio, ¿no? Y que a su vez después conforman la sociedad, ¿no? Y la población está conformada por miembros de nuestra nacionalidad, es decir, los peruanos, ¿no? Es decir, existe la población peruana, por ejemplo, existe la población ecuatoriana, la población española, etc., ¿no? Dependiendo, ¿no?, en qué territorio residen. Bien. El Estado, ¿no? Entramos ya a definir, ojo, porque el Estado sí es el concepto que está más relacionado al tema de nuestro diplomado, que es de gestión pública, como ya lo dije al comienzo. El Estado es la institución de la nación organizada territorial, política y jurídicamente, ¿no? Ojo, es la institución de la nación, ¿no?, organizada territorial, política y jurídicamente, ¿no? ¿Con qué característica? Que el Estado está dotado del poder, ¿no?, con el cual ejerce el gobierno, ¿no? Entonces, los elementos del Estado son precisamente el gobierno. El gobierno es una parte del Estado, un elemento del Estado. Como les dije, a veces es bien común ver a unas personas que se refieren como si fuese lo mismo tanto al Estado como al gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno es parte del Estado, es un elemento del Estado. Bueno, la población obviamente son las personas que viven dentro del territorio, ¿no? Y orden jurídico, ¿no? El orden jurídico lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, ojo, elementos del Estado: gobierno, población, territorio y orden jurídico. Bien. Ahora sí, gobierno. ¿Qué cosa es gobierno? Ya hemos visto lo que es Estado. Ahora veamos lo que es gobierno. Es el poder político que ordena eficazmente y regula los actos de la población, ¿no? El poder emana del pueblo, efectivamente, si todos lo sabemos, y quienes lo ejercen, ojo, quienes ejercen el poder, precisamente, no, están representando al pueblo, con las limitaciones y responsabilidades. Ojo, no es un poder sin límites, no es un poder libre, abierto, sino tiene, como dice acá, limitaciones y responsabilidades, ¿no? ¿Dónde están esas limitaciones y responsabilidades? En la Constitución y sus leyes que se establecen, ¿no? Entonces, ojo, gobierno y Estado, no confundir, ¿no? Ya cuando hablamos de gobierno, tenemos que necesariamente hablar del poder político, que es algo inherente a un gobierno, ¿no? Que, como dice ahí, para que ordene eficazmente y regule los actos de la población, ¿no? Pero ojo, ¿no? Este poder, un gobierno lo obtiene precisamente del pueblo, ¿no? Es el pueblo quien otorga a un gobierno el poder, ¿no? Y por eso es que acá acabamos de decir que quienes ejercen el poder justamente están representando al pueblo. Bien. Bueno, y ya entramos al tema de la organización jurídica, que también es muy importante, ¿no? Que el Estado necesita una organización jurídica, ¿no? Como definición nos dice que es el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social, ¿no? Y sea esta de las personas, estas relaciones pueden ser de las personas con el Estado
o también de entre las personas entre sí, ¿no? Les voy adelantando que personas también podemos decir, si están dentro de un Estado, son los ciudadanos, ¿no? El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental, ojo, la Constitución política. O sea, el Estado peruano, como el orden del Estado peruano, el orden jurídico, se basa, ¿no? Su principal base fundamental es la Constitución política del Perú, ¿no? Bien, continuamos. ¿Y qué cosa es la Constitución? Es precisamente una ley fundamental de un Estado subsoberano, ¿no? Que justamente sirve como, se acepta como una guía para la administración precisamente de este Estado, ¿no? Y como ya lo habíamos anticipado, la Constitución, ¿no?, fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, así estableciendo así las bases para su gobierno, ¿no? Bueno, aquí hemos mencionado algo que también lo tenemos que resaltar, que son los poderes que conforman un Estado, ¿no? Bueno, aquí ya estamos adelantando que son 3, pero luego los vamos a ver en detalle. También garantiza al pueblo, la Constitución, también garantiza al pueblo determinados derechos. La mayoría de los países tienen una Constitución escrita, ¿no? Sí, eso es lo más común. Bueno, y ya, como les digo, la idea no es detallar algunos conceptos, solo en lo que nos interese para cuando entremos después de lleno a nuestro tema de gestión pública. Dice, obvio que la Constitución, creo que todos sabemos que es la norma jurídica principal, ¿no?, que es lo que, como dice ahí, regula la vida de una sociedad, ¿no? Bien, también la Constitución encuadra las acciones políticas, asegurando la libertad de los ciudadanos y fijando límites a los gobernantes. Ojo el tema de los límites, ¿no? O sea, ojo, porque a veces uno cree que el gobierno puede hacer, como acceda, un gobierno ya tiene el poder, ese poder es ilimitado. Como pueden ver, no es así, ¿no? Patria, bueno, acá entramos al concepto de patria, ¿no? Es la conciencia de la nación, ¿no?, que favorece un sentimiento de culto y amor, ¿no? Bueno, quizás patria ya lo debemos entender siempre como algo más abstracto, digamos, ¿no?, más subjetivo, si lo queremos decir así, ¿no? Como dicen, porque dice que es la conciencia de la nación, ¿no?, que favorece un sentimiento de culto y amor, ¿no? También se conoce a la patria como la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, ¿no? Como le digo, es una cosa más netamente ligada a lo subjetivo, a los sentimientos, ¿no?, a nuestra cultura. Bien. Nacionalidad, ¿no? ¿Cuál es la nacionalidad? Conjunto de características que identifican a los miembros de una sociedad, ¿no?, estatal, ¿no? Las características comunes, ¿no? La nacionalidad peruana tiene su característica para todos nosotros, que hemos nacido en este país. Vínculo de derecho entre una persona con un Estado que le confiere al amparo legal de dicho Estado, ¿no? Bien. Entonces, acá tendríamos como un esquema bastante básico, ¿no?, de lo que es el Estado peruano y justamente los conceptos que ya hemos estado viendo. Entonces, hemos visto que el territorio, la nación y la población, todo ello tiene que estar dentro de un Estado, ¿no?, conforma parte del Estado peruano, en nuestro caso. Y ojo, existe un gobierno nacional y existen 3 poderes del Estado, ¿no?, que muchos de ustedes seguramente ya los conocen, ¿no? Los 3 poderes básicos del Estado son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
¿no? También están abajo, en un nivel inferior, lo que llaman los organismos o entes autónomos, que eso lo vamos a ver también ahora, ¿no? Después luego está el siguiente nivel, los gobiernos regional y el gobierno local. Y toda la base es la sociedad civil. Ojo, ¿no? Porque este es un esquema bastante sencillo para entender la estructura del Estado peruano, ¿no? Está el gobierno nacional, ¿no? Y ojo que el Estado tiene tres, como pueden ver, tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Están los entes autónomos, pero ojo, hay un nivel de regional donde están los gobernadores regionales, y luego está el gobierno local, que como digo lo vamos a ver luego, que está, digamos, sería básicamente las municipalidades, ¿no? Y la base de todo es la sociedad civil, es decir, nosotros como ciudadanos. Ese sería, digamos, un esquema bastante simple de la estructura del Estado peruano. Cuando un gobierno, ¿no?, administra el Estado, ¿no?, existe, dependiendo de qué línea tenga ese gobierno, ¿no? Existen diferentes grados, ¿no?, de intervención estatal, ¿no? Entonces, inclusive esto tiene una relación directa, como ustedes saben, con la ideología política o el modelo político del cual forma parte el gobierno, ¿no?, que en ese momento está administrando el Estado, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro que ustedes pueden ver sobre los grados de intervención estatal, ¿no? Y digamos, existen tres niveles de intervención: la intervención mínima, la intervención moderada y la intervención dinámica, que le llaman, ¿no? Vamos a ver rápidamente cada nivel, ¿no? Y justamente cada intervención lo que busca es corregir, como ven en la segunda columna, corregir las disfunciones del mercado, ¿no? Es decir, regularlo, ¿no?, en lo que el mercado necesite, ¿no?, hacer las respectivas ajustes o regulaciones, ¿no? Luego, en la tercera columna, ustedes pueden ver que también la intervención sirve para aumentar la equidad, ¿no? Entonces, veamos que en el grado de intervención mínima de intervención estatal, ¿no?, respecto al tema de corregir las disfunciones del mercado, ¿no?, dice suministro de bienes, solamente hay un suministro de bienes públicos puros, ¿no? ¿A qué se refiere bienes públicos puros? Lo que es los temas de defensa, el orden público, la seguridad, los derechos de propiedad, la propiedad privada, el tema de la gestión macroeconómica y la salud pública, ¿no? Entonces, en este caso solo el Estado interviene en este tipo de temas, nada más, ¿no? Y en cuanto a aumentar la equidad respecto a la protección de los pobres, ¿no?, sí hay programas de lucha contra la pobreza y los programas de socorro en casos de emergencia nacional, en casos de catástrofe, ¿no? Eso sería en cuanto al nivel de intervención mínimo respecto a los aspectos de corregir las disfunciones del mercado y de aumentar la equidad. En el segundo nivel de intervención moderada, ¿no?, más bien ahí, respecto a las disfunciones del mercado, ya también se abordan lo que le llaman acá externalidades, ¿no?, como la educación, ¿no?, la educación básica, ¿no?, que también se conoce como la educación estatal o la educación pública, ¿no? Y también se hace énfasis en la protección del medio ambiente. Ojo que estos temas que ahora nos resultan tan importantes e imprescindibles, ¿no?, ojo que en un grado de intervención mínima del Estado, no se contempla, ¿no? O sea, no se contempla, el Estado no interviene en el tema de educación y tampoco en los temas de protección del medio ambiente, ¿no? Después, en este nivel de intervención
estatal moderada, ¿no? También está regular los monopolios, ¿no? Algo que está muy justamente en esta fecha, es una de las principales noticias, ¿no? Porque sabemos que ayer o un par de días se ha formalizado ya la compra entre los dos grandes grupos farmacéuticos. Uno de ellos ya compró la totalidad de las acciones del grupo competidor, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya en el tema de medicinas y farmacéuticos ya se ha formado un monopolio. Entonces, y nos damos con la sorpresa que nosotros en el Perú no tenemos ninguna ley antimonopolio o ninguna ley que regule este tipo de situaciones, que regule los monopolios. Entonces recién nos damos con la sorpresa cuando ya tenemos el problema, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de un monopolio, ¿no? Está en la gran posibilidad, ¿no?, de que estas empresas, ¿no?, que conforman el monopolio puedan ellos ya no respetar los precios y fijar, y no haya ninguna, ¿cómo se puede decir?, equilibrio en los precios de sus productos. En este caso es mucho más grave porque justo el tipo de productos son las medicinas, que es un producto, digamos, social, de necesidad social, ¿no?, y que justamente afectaría a los sectores más pobres, ¿no? Entonces, lo comento esto porque acá hablan de los monopolios y justamente es un tema que está justo en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, justamente por eso es que en el nivel de intervención moderada, ¿no?, la intervención moderada sí contempla regular los monopolios, porque sí es un tema importante, ¿no? Es necesario regular, que existan normas en los casos de los monopolios, lo cual ya existe en otros países, pero como digo, nos dimos con la sorpresa que aún en nuestro país no teníamos estas normas. Luego está corregir la información imperfecta, ¿no? Y acá entramos al tema de los seguros, ¿no?, el tema de la actividad financiera, ¿no?, por ejemplo de bancos, ¿no?, y también el tema de protección al consumidor, ¿no? Entonces, todo esto respecto a las disfunciones del mercado, ¿no? En cuanto a aumentar la equidad, ¿no?, está en la parte de ofrecer los seguros sociales, ¿no? En la parte de seguros sociales está evidentemente lo que es las pensiones, el tema de pensiones, ¿no?, el tema de subsidios familiares y los seguros de desempleo, ¿no?, que también el tema de seguros de desempleo en nuestro país todavía es un tema que aún no se ha desarrollado, ¿no?, que todavía no existe, lo cual sí existe en otros países, ¿no?, y la intervención dinámica, ¿no? Bien, entonces ese sería el nivel de intervención moderada en la actividad estatal. Después pasamos al último nivel, que es intervención dinámica, ¿no? Y acá hay una coordinación de la actividad privada, ¿no?, y está el fomento de los mercados, ¿no?, iniciativas relativas a todo un sector, ¿no? Y esto en cuanto a las difusiones del mercado, es decir, como dice ahí, es una coordinación de la actividad privada, ¿no? Y acá hay un rol más promotor, ¿no?, para desarrollar los mercados, ¿no? En cuanto a aumentar la equidad, está el tema de redistribución, ¿no?, lo que le llaman la redistribución de activos, ¿no? Entonces, ya uno acá viendo esto, podríamos darnos cuenta, nuestro gobierno actual, ¿no?, hacia qué nivel de intervención estatal está más cerca, ¿no?, o en cuál está, ¿no? Y ya nos damos cuenta que, como les dije al comienzo, esto también tiene mucho que ver con la línea política del partido que ha llegado al gobierno, ¿no? Bien. Bueno, entonces, es importante que conozcamos cómo ha sido nuestro Estado, cómo es nuestro Estado en el Perú. Como dice ahí, sí que ha seguido una lógica centralista, ¿no?
¿Qué significa centralista? Bueno, que todo sea enfocado en la capital de la República, ¿no? Un poco dejando de lado mucho el desarrollo de las otras áreas del país, ¿no? Y el que ya ha conocido que tenemos un modelo primario, ¿no? Exportador, ¿no? Es decir, que solo se basa en la exportación de materias primas y de recursos naturales, lo que estamos hablando de minerales, ¿no? En ese nivel es nuestro país, ¿no? A nivel de exportación, solo exportamos recursos naturales, materias primas, ¿no? Y lo que le llaman los minerales, que le llaman los commodities, ¿no? Y existe también ha existido también un proteccionismo industrial, existió, ¿no? Que sustituyó las importaciones, ¿no? Y como dice ahí, los cambios en la sociedad peruana han puesto en tela de juicio la capacidad del Estado justamente para hacer frente a estas diferencias sociales, ¿no? Los mercados internos pequeños, también la existencia de mercados empresariales que no eran muy eficientes, eran poco competitivos, entre otros, ¿no? Que si bien requiere una intervención estatal importante, no es suficiente para alcanzar el desarrollo sostenido del país, ¿no? Este el tema de las obras, ¿no? Que en nuestro caso, por muchos años, uno de los grandes problemas era, como dice, la escasez de recursos, ¿no? Y todo eso se tenía que, con esos recursos escasos, había que ver la manera de priorizar o, como dice ahí, redimensionar las obras, de acuerdo justamente a este nivel de recursos, ¿no? Bien, entonces, eso como concepto de lo que ha sido nuestro Estado, ¿no? Entonces, siempre se ha, lo que dicen ahora, lo que se ha buscado en los últimos años es darle más competitividad, ¿no? Y que como dice ahí, se impulse la promoción de las inversiones privadas y la integración económica, no solamente en la capital o en Lima, como así ocurrió en muchos años, sino que también se haga lo mismo, pero se promueva esta competitividad también en las otras regiones, ¿no? Y también se promueva las famosas cadenas de valor, ¿no? Como dice, esta reforma implica la convergencia de un gobierno nacional con nuevos centros de ejercicio del poder político administrativo, ¿no? Estamos hablando, cuando decimos nuevos centros de ejercicio del poder político administrativo, obviamente estamos hablando de los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Que es justamente el objetivo, ¿no? Aunque la experiencia no haya sido muy alentadora, ¿no? Como sabemos en los últimos años, respecto a los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Pero el objetivo era justamente cambiar todo este enfoque centralista, ¿no? Solamente en la capital o en el gobierno central, ¿no? Para dar curso a una disminución de brechas entre esa gran brecha que existe entre el desarrollo urbano y rural en nuestro país. Y también mejorar la oferta de servicios públicos básicos, ¿no? Y que vayamos superando los niveles de pobreza y sobre todo en extrema pobreza, ¿no? Bien, lo que sí existe actualmente, nadie eso cuestiona, ¿no? Que una de las principales objetivos del Estado debe ser crear condiciones mínimas para el desarrollo de las personas, ¿no? Y que el sector privado, o el sector empresarial, que como también lo conocemos, debe ser el motor de la economía y por tanto el responsable de producir los bienes y servicios. Bien, dice, el Estado únicamente producirá bienes públicos o los que sean socialmente preferentes a fin de garantizar que la población tenga al menos lo básico. Entonces, pasemos a ver el punto de, precisamente, cómo deben ser los roles del Estado en un país, ¿no? Acorde al mundo globalizado en que estamos viviendo, que ya ningún país se puede escapar a eso, ¿no?
Como sabemos, ¿no? Desde que se inicia el Estado, ¿no? Se ha pasado por diferentes crisis, ¿no? Que cada vez han tratado de redefinirlo, ¿no? De precisar cuál debe ser la intervención estatal para poder cumplir mejor con los objetivos que necesita la sociedad, ¿no? Y como dice acá, algo que es cierto, que muchas de estas crisis, ¿no? Del último siglo, o el siglo XX, digamos, ¿no? Ya porque estamos en el siglo XXI, se han debido básicamente al mal funcionamiento del mercado o la disminución de la capacidad del Estado para intervenir, ¿no? Entonces, dice que la Gran Depresión, que en Estados Unidos, como ustedes conocen parte ya de la historia económica, en los años 30, justamente fue causada por un mal funcionamiento del mercado, ¿no? En ese momento el mercado estaba en total libertad, o sea, no había casi regulaciones, ¿no? Era un Estado bastante liberal, ¿no? Y mientras que se partía que el Estado debía garantizar los derechos de propiedad, ¿no? Que eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Y la ejecución de los contratos sin los cuales el mercado no podía constituirse, pero sin embargo no había una mayor intervención más allá de eso del Estado. Dice, el Estado fue incapaz de adoptar políticas económicas viables luego que cae el nivel de producción agregada. Acá tenemos una línea de tiempo, ¿no? De lo que fue el Estado, la evolución del rol del Estado. Comenzó como un Estado liberal, ¿no? Luego de la Gran Depresión ya se cambió de esa tendencia y se fue más bien a un Estado social, ¿no? También un poco, en algunos casos, en algunos países se fue un poco al extremo, de un extremo a otro, ¿no? Y después hubo la crisis financiera, ¿no? De los 80, ¿no? Después hubo un periodo de reformas y luego se volvió no solo a las corrientes de un Estado liberal, sino un Estado neoliberal. Y finalmente, ya en el siglo XX, lo que más prevalecía era la tendencia de un Estado, lo que le llamaban social liberal, o lo que le llaman de libre mercado, ¿no? Tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces, la crisis del Estado liberal da lugar al surgimiento del Estado social burocrático. Social porque se reconoce que el Estado debe garantizar los derechos sociales y el pleno empleo, ¿no? Y burocrático porque éste cumple su función mediante la contratación directa de burócratas, ¿no? Bien. Ojo, pero ¿qué pasó? A finales del siglo XX, el proceso de globalización, creo que casi todos hemos vivido, tuvo como resultado una gran caída de los costos de transporte y comunicaciones internacionales, y el comercio internacional aumentó, ¿no? Lo que conllevó a una reorganización de la producción a nivel mundial liderada por empresas multinacionales. Los estados, para poder sobrevivir, debían ser competitivos, o sea, no les quedaba otra, ¿no? Y esto implicaba mejorar la asignación de recursos existentes y sobre todo aumentar la eficiencia de la producción, ¿no? Y dice, una consecuencia adicional que tuvo esta globalización fue la pérdida relativa de autonomía del Estado, en la medida que su capacidad para formular políticas macroeconómicas nacionales y proteger la economía del contexto internacional se vio reducida, producto justamente de este nuevo escenario tan distinto que se formó por la globalización, ¿no? Bueno, después viene la crisis fiscal que se forma, ¿no? En el Estado por la necesidad de ajustar más sus gastos y financiar las políticas públicas. Y bueno, la respuesta a todo esto fue otra vez un replanteamiento de cuál es el rol del Estado que debía cumplir en una sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que en la línea del tiempo vemos que se plantean las reformas neoliberales que, digamos, que decían hay que privatizar, hay que, digamos, liberalizar todo, que el Estado no intervenga, que casi no intervenga, que había que eliminar toda regulación, ¿no? Todo control,
¿no? Y dice flexibilizar mercados de trabajo, etc., ¿no? Lo que también a la luz de los hechos, la experiencia en muchos países no ha sido positiva en las aplicaciones de estas políticas neoliberales. A finales del siglo XX, dice, se determina que no se trataba de muy bien, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, a finales ya del siglo XX se determina que no se trataba de volver a un Estado liberal del principio del siglo, sino de transitar a un Estado que sí actuara como regulador y facilitador del desarrollo, ¿no? Y por eso dice, luego nació el Estado social liberal, porque debe continuar protegiendo los derechos sociales, ¿no?, básicos de las poblaciones más necesitadas y promoviendo el desarrollo económico, a la vez que usa los controles del mercado y disminuye los administrativos. Promueve también los servicios sociales y científicos y flexibiliza los mercados de trabajo. No, este Estado que surge está básicamente dirigido hacia los ciudadanos, ¿no? Se busca que las personas sean más conscientes de sus derechos individuales y que participen activamente, ¿no? Esa es la nueva tendencia del papel que debe cumplir el Estado en un país, ¿no? Esto se observa en la institucionalización de mecanismos que permiten justamente la participación ciudadana, dándose una democracia más directa, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar unas preguntas para reflexionar, ¿no? Dice, según la organización partidaria, no todos por supuesto estamos en partido, pero dice, según su organización partidaria, ¿cuáles deben ser las principales funciones del Estado? Un poco, a ver, sería interesante las opiniones de ustedes, ¿qué ustedes esperarían, ¿no?, de que el Estado tenga como funciones principales, ¿no? Después dice, ¿qué retos afronta el Estado peruano para cumplir con sus funciones en un mundo globalizado y con participación de distintos niveles de gobierno, ¿no? Interesante también esta pregunta porque, como le digo, ya ese es el escenario que nos ha tocado hoy día a nosotros de la globalización, ¿no? Y en ese escenario es que el Estado debe de ser lo más eficientemente posible, ¿no? Y con participación de distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país, ¿a qué se refiere estos distintos niveles de gobierno? Obviamente tenemos, por ejemplo, el nivel ejecutivo, ¿no?, nacional, digamos, y está el nivel, como ustedes saben, regional y municipal. Y otra pregunta interesante, ¿cuál es el papel o el rol que debe cumplir el sector privado, ¿no?, el sector empresarial? Bien, ahora vamos a retomar lo que es la organización del Estado peruano, que ya lo estuvimos viendo en los minutos iniciales de esta sesión, ¿no? Y habíamos dicho que el Estado básicamente se divide en tres poderes, ¿no?, que eso es, digamos, lo básico, lo que ya creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Bien, entonces, ojo este cuadrito, ¿no?, que es interesante porque nos muestra estos tres poderes, pero ya un poquito viendo algunas instituciones, ¿no? Entonces, el Estado peruano está conformado por los tres poderes, el que ya conocemos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que es el segundo poder del Estado, y está conformado por Poder Legislativo, obviamente, por el Congreso de la República. Y el tercer poder es el Poder Ejecutivo, que ya sabemos que lo conforma el presidente, pero de todas maneras lo vamos a ver, el presidente y quiénes más, ¿no? Luego, en la parte del sistema de justicia, o el Poder Judicial, ojo, está el sistema de justicia, ¿no?, que son todas las salas, etcétera, todas las salas penales, ¿no?, todas las salas de justicia, las salas judiciales, ¿no? Está el Ministerio Público, ¿no?, con todas las fiscalías, está el CNN, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, que es un organismo también como supervisor, digamos, de las instituciones del Poder Judicial, ¿no?
y el TC, que es el Tribunal Constitucional. Todo eso está dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, hemos mencionado ya algunas instituciones, ¿no?, dentro del Estado. En lo que es el Congreso de la República, los congresistas, ustedes saben que están soportados, ¿no?, sobre la base de los partidos políticos, ¿no? Digamos, un congresista casi siempre es elegido porque estuvo en la lista de algún partido político, ¿no? Luego, el Poder Ejecutivo también está respaldado por un partido político, es decir, el presidente representa a un partido político, ¿no? Y abajo, como siempre, la sociedad civil, ¿sí?, abajo de los tres poderes. Y ojo acá lo que dice el penúltimo párrafo, dice, ¿no?, dice la división de poderes en el Estado peruano. Ojo, ¿cómo es la división de poderes? Uno cree que solamente la división de poderes, siempre estamos acostumbrados a verlo en forma horizontal, es decir, ¿no?, los clásicos que ya conocemos, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Pero también no hay que olvidar que también hay una división, digamos, vertical, ¿no?, que también tiene tres niveles, ¿no? El gobierno central, ¿no?, que está representado generalmente por el presidente y sus ministros, ¿no? El regional, por las presidencias regionales en las diferentes provincias o regiones, como se les llama ahora, y municipal por los municipios, ¿no? Entonces, ojo, ¿no?, también existe esta división de poderes del Estado, pero a nivel vertical, ¿no?, en lo que es el gobierno central, regional y municipal. Dice, la indivisibilidad del poder, ¿no?, estatal se mantiene a pesar de la distinción entre las actividades estatales y la existencia de varias competencias políticas y administrativas, descentralización, desconcentración, que no alteran la unidad funcional. Muy bien. Entonces, no vamos a leer, digamos, detalladamente todo, pero solamente explicar los conceptos importantes, que queden claro que quienes conforman el Poder Ejecutivo, ¿no? Representa al Gobierno Nacional, ¿no? Y como dice ahí, está conformado por la Presidencia de la República. Ojo, quienes conforman el Poder Ejecutivo: Presidencia de la República, Consejo de Ministros, Ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos, programas, empresas de propiedad del Gobierno Nacional, ¿no? Y además dice, están los organismos constitucionalmente autónomos y también los organismos reguladores, ¿no? O sea, hay organismos autónomos, pero también hay organismos reguladores. Más adelante vamos a ver ejemplos de cada uno, ¿no? Bueno, entonces esto ya no es necesario, como digo, leer al detalle, ¿no? Sabemos que el presidente llega a ese cargo por sufragio popular, es decir, vía unas elecciones, ¿no? Es decir, el pueblo le otorga el poder, ¿no?, al gobierno, a este presidente de turno, ¿no? Después está el Consejo de Ministros. Entonces la diferencia, digamos, lo importante acá es notar que la diferencia del Consejo de Ministros es que el Consejo de Ministros no lo elige el pueblo, lo nombra ya el presidente de la República, ¿no? Eso como principal diferencia. Entonces, después están los organismos públicos, ¿no? Hay organismos públicos ejecutores y especializados. Están los organismos reguladores, ¿no? Ojo, organismos públicos reguladores, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los organismos públicos reguladores? ¿No? 4 organismos reguladores: OCITRAN, OCINERGMIN, OCITEL y SUNAS, ¿no?
¿Por qué? Reguladores, como su nombre lo dice, actúan en ámbitos especializados de regulación del mercado o para garantizar un adecuado funcionamiento de mercados no regulados. ¿No? Bien, y así se asegura la cobertura y atención en todo el territorio nacional. Y esto también está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM como se le conoce. Bien. Después también están los organismos reguladores, que también están los organismos autónomos, ¿no? Acá vamos a las empresas públicas, ¿no? Es distinto a organismo regulador, no necesariamente es lo mismo que empresa pública, ¿no? Y como dice en el Perú, la actividad empresarial está en principio reservada para el sector privado. Pero ¿qué pasa? No siempre el sector privado está en capacidad de brindar determinados servicios u ofrecer ciertos bienes considerados de interés público, ¿no? Solo en ese supuesto, ¿no? Y obviamente a través de una ley expresa, el Estado tiene que participar, ¿no?, en estas actividades para brindar servicio de manera subsidiaria. Ejemplo, ¿no? Empresas públicas, ¿no? Agrobanco, COFIDE, Sedapal, por ejemplo, la empresa que administra el agua a la ciudadanía es una empresa pública. Corpac es el tema de los aeropuertos, el Fondo Mi Vivienda, el Banco de Materiales, etc. Entonces acá tenemos un organigrama del Estado. Está de nuevo el Poder Legislativo, el Ejecutivo con su presidente y el Judicial, ¿no? Y luego abajo el Consejo de Ministros, debajo del presidente, y están los organismos reguladores, ¿no?, y los autónomos. Por ejemplo, diferencia, un organismo regulador, hemos visto Citran, Ocinermin, etc. Organismo autónomo, el BCR, ¿no?, el clásico, ¿no?, la CBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Después están los ministerios, ojo, debajo del Consejo de Ministros están los ministerios, por ejemplo, Agricultura, pone acá Defensa, ustedes saben que hay varios ministerios. Después están los organismos técnicos especializados, tenemos el CEPLAN, ¿no?, la SUNAT, ¿no?, el INPE, ¿no?, son ejemplos de organismos también ejecutores, ¿no?, especializados. Entonces tenemos especializados y ejecutores. Luego, en el siguiente nivel, están los programas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Juntos, ¿no?, los grandes programas nacionales como alfabetización, ¿no? Y abajo también está empresas públicas, ¿no?, como ya dijimos, el Fondo de Mi Vivienda, ¿no?, el Banco de Materiales, Corpac, etc., ¿no?, que son ejemplos de empresas públicas. Entonces, pasamos, eso fue respecto al Poder Ejecutivo, ¿no? Pasamos a ver lo que es el Poder Legislativo, ¿no? Que, como les digo, la idea no es ver detalles, estar leyendo muchos detalles, sino los conceptos principales. Y lo principal es que sepamos que ahora los congresistas tenemos, el Poder Legislativo está compuesto por el Congreso, que es el conjunto de congresistas, ¿no?, elegidos también, así como el presidente, por mandato popular, ¿no? Tenemos actualmente 130 congresistas, ¿no?, nuestro Congreso, ¿no? Y la elección también es el mismo periodo por el cual se elige un presidente, es decir, los 5 años, ¿no? En nuestro caso, actualmente tenemos una Cámara única, ¿no? Es una forma de un tipo de poder legislativo. Sabemos que en una época en el Perú teníamos la bicameralidad, ¿no?, que era que teníamos 2 cámaras legislativas, ¿no?, la de diputados y senadores. Eso todavía existe en otros países, pero luego el gobierno Fujimori, en los 90, ustedes saben que hizo una reforma y cerró el Congreso, ¿no?, con el golpe de Estado, y luego cuando hizo esta reforma, eliminó pues la bicameralidad y hizo este Congreso, que actualmente es un Congreso de Cámara Única, ¿no?
Bueno, es un lugar público, el Congreso dice es un lugar principal público de debate político, ¿no? Y dice que las opiniones y actuaciones de sus congresistas trascienden la sociedad civil, ¿no? Y entonces vamos de frente a lo que es, dice, que acá entra el tema interesante en un Estado, dado que existen tres poderes, es lo importante, y de paso en una democracia, el balance, lo que se conoce el concepto de balance de poderes, ¿no? Es decir, que siempre lo más saludable en el ejercicio del gobierno, ¿no?, dentro de un Estado, es que los tres poderes, que no exista una hegemonía de un partido político en todos los niveles o en la mayoría de los poderes del Estado. Entonces, lo más recomendable es que siempre exista lo que llamamos equilibrio, un balance de poderes, ¿no? Entonces, como dice ahí, el Congreso cuenta con diversos instrumentos para servir precisamente de contrapeso político y fiscalizar a la administración pública, ¿no? Entonces, ojo, funciones del Congreso o funciones del Poder Legislativo son tres básicamente: legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Bien, ojo a las tres funciones del Congreso: legislar, fiscalizar y representar. Ahora ustedes se dan cuenta, porque a veces uno cree que los congresistas solamente su función debe ser emitir o formular leyes, ¿no?, o debatir leyes, ¿no? Pero ojo que esa es solo una de sus funciones. También fiscalizan, por eso es que forman estas comisiones investigadoras sobre diversos temas, ¿no? Y por eso es que citan a veces al Contralor, citan a veces al Ministro, etcétera, ¿no? Porque también tienen que cumplir su papel de fiscalización. Y representa porque se supone que ellos están ahí en el Congreso, cada congresista, gracias a los votos de unas determinadas poblaciones, ¿no? O sea, representan a una determinada región o área o provincia del Perú, ¿no? Entonces, por eso en la representación tienen que debatir también los temas nacionales para que trasciendan a la opinión pública, ¿no? Bien. Bueno, la estructura, tampoco no queremos ser muy detallistas con esto, pero en el Congreso, ¿no?, existe una oficialía mayor, ¿no?, la presidencia del Congreso, la famosa mesa directiva, un consejo directivo y el pleno, ¿no?, que son todos, el pleno, todas las reuniones donde están todos los congresistas. Entonces, por eso, como órganos de dirección, ¿no?, tenemos la presidencia, ¿no?, como órgano de dirección, la presidencia del Congreso, ¿no?, que esta presidencia se tiene que elegir cada año, ¿no? Tenemos la mesa directiva, ¿no?, que actualmente sabemos que está integrada por un presidente y 5 vicepresidentes, ¿no? Está el consejo directivo, ¿no?, que es un órgano de decisión conformado por los representantes de los grupos parlamentarios, ¿no? ¿Qué más? Eso es a nivel de, como vemos, órganos de dirección del Congreso: la presidencia, mesa directiva y consejo directivo. A nivel de órganos de producción, ¿no?, ya no de dirección, sino de órganos de producción, está el pleno, ¿no?, que justamente, como digo, es la instancia donde se debaten y toman decisiones de acuerdo a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, ¿no? Y algo importante, que el pleno dice que es el órgano de decisión más importante del Parlamento. Es que ahí se vota, pues al final todo termina en el pleno, en la votación final. Para que vean la importancia, como dice ahí, es el órgano de decisión más importante del Parlamento. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es la última votación de vacancia, ¿no? Eso se decidió, la vacancia o la no vacancia, como recordarán, se decidió justamente en el pleno, en una votación final, ¿no? Por eso es su importancia, ¿no?, de este órgano de producción. La comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformado no menos de 20 congresistas elegidos por el pleno, guardando la proporcionalidad, ¿no?, dependiendo
de cuántos conforman cada grupo parlamentario. Bien. Bueno, pasamos ya terminando, a ver, el Poder Judicial, ¿no? Dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Entonces, nuestro Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. ¿Cuáles son estos órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación? La Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determinen su ley orgánica. Es interesante también comentar, ¿no?, que actualmente hay un proceso de reforma dentro del Poder Judicial, con el Juzgado Nacional, el Juzgado Anticorrupción, toda esta nueva ley que inclusive está trayendo bastantes discrepancias entre los propios integrantes, ¿no?, de los propios jueces, etcétera, integrantes del Poder Judicial. Bien, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Juzgado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de los jueces, ¿no? Ojo, ¿no? Es muy importante también acá que precisemos la importancia del organismo que es el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no?, porque justamente son los que se encargan de evaluar y ratificar los jueces. Bien. Organismos autónomos, ya creo que los hemos mencionado, ¿no? Después están gobiernos regionales, ¿no?, y locales, ¿no? Sabemos que actualmente existen 24 departamentos, o que equivale a las 24 regiones, ¿no? Y el gobierno regional, sabemos que lo preside, valga la redundancia, el presidente regional, ¿no? Luego está a nivel ya local o vecinal el alcalde, ¿no?, quien es el representante legal de la municipalidad y también su máxima autoridad administrativa, ¿no? Y tiene también, así como los gobiernos regionales tienen autonomía, ¿no? Autonomía. Bien, acá como una estructura podemos ver lo que es el gobierno, los gobiernos regionales con los gobiernos locales, ¿no? Lo que acabamos de ver, un gobierno regional, a la cabeza está el presidente regional y su consejo regional, ¿no?, y finalmente el consejo de coordinación regional, ¿no? Entonces es muy similar esta estructura, digamos, a la que tienen los gobiernos locales, ¿no? Es lo que es la alcaldía, ¿no?, que preside el gobierno local. Luego así también hay un consejo municipal y unos órganos de coordinación. Vamos a ver lo que es el tema de la descentralización, ¿no? Porque esto tiene también un concepto que tiene mucho que ver en el rol del Estado, ¿no? Como dice acá, el objeto de la descentralización es lograr un Estado en el que las decisiones políticas, y especialmente las de gasto, se tomen lo más cerca posible a la población, ¿no?, ya que esta es la que se va a beneficiar de estas decisiones, ¿no? El estilo de gestión actual tiende a la participación ciudadana. Justamente por eso es necesario aplicar esta descentralización, ya que necesitamos crear transparencia en los actos públicos, una desburocratización, ¿no?, y favorecer un papel de mayor intervención de los ciudadanos, ¿no?, justamente lo que llaman acá cogestión con la ciudadanía, activar igualmente instituciones, ¿no?, de participación permanente como los famosos referéndums y etcétera, ¿no? Lo que se busca es que justamente darle un mayor protagonismo, mayores roles a la ciudadanía,
es decir, lo cual va a favorecer su organización y la expresión de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué metas trae consigo un proceso de descentralización? Obviamente profundiza la democracia, ¿no? Contribuye también a brindar los servicios públicos más eficientemente, ¿no? También hace una mayor equidad entre las regiones y entre las personas, y también se logra una mejor estabilidad macroeconómica. Bien, entonces este es importante el concepto de descentralización, ¿no? Hay unos principios y criterios de un proceso de descentralización, ¿no? Y acá sí sería importante hacer la diferenciación en lo que es la descentralización, que es la que hemos estado mencionando, y la desconcentración. Como descentralización debemos entender el proceso mediante el cual se traslada la responsabilidad de ejercer la rendición de cuentas desde el gobierno nacional hacia los constituyentes locales. Ojo, descentralización es el proceso mediante el cual se traslada la responsabilidad de ejercer la rendición de cuentas desde el gobierno nacional hacia los constituyentes locales. Pero si hablamos de desconcentración, diremos que es trasladar las facultades de decisión, ¿no?, a algunos organismos de la administración, pero manteniéndose la relación jerárquica entre el órgano que transfiere la facultad y el que lo ejecuta. Entonces, vemos que la descentralización son conceptos diferentes a lo que es la desconcentración. La descentralización, ojo, como referencia histórica, se inició con la reforma de la Constitución y con la publicación de leyes de base de descentralización en el año 2001. Con ello, dice, el gobierno del Perú ha pasado a dividirse en los tres niveles que ya los hemos mencionado, ¿no?, justamente a consecuencia de la descentralización nacional, regional y local, ¿no? Esto al último se está cuestionando, ¿no?, qué tanto se hizo bien esta descentralización por todos los problemas que ya conocemos que han habido, sobre todo los de corrupción en el ámbito regional, con las presidencias regionales, y también en algunos casos con el ámbito local, con algunos alcaldes, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma se ha entrado mucho en debate sobre qué tan bien se hizo este proceso de descentralización en nuestro país. Bien. Preguntas para la reflexión. Interesante siempre ver, ¿no?, luego de que hemos tocado estos temas, dejar estas preguntas, ¿no?, para analizar, para reflexionar cómo evalúa el funcionamiento de los poderes del Estado. ¿Existe equilibrio entre ellos, no? ¿Existe equilibrio? Depende, ¿no? Depende, como ya hemos mencionado, lo ideal es que sí, ¿no? Pero a veces no siempre ocurre eso. Considera que los gobiernos locales y regionales son un buen mecanismo para dinamizar el funcionamiento del Estado. También una pregunta interesante para el debate, ¿no? Considera que los gobiernos locales y regionales son un buen mecanismo para dinamizar el funcionamiento del Estado. Parece que ha sido al revés, ¿no? O sea, al menos la experiencia que hemos tenido en estos años en nuestro país. ¿Cuáles son sus límites y posibilidades? ¿Está funcionando el gobierno regional bien, el gobierno regional de su zona? Bueno, es obvia, ¿no?, la respuesta. ¿Cómo funciona en su comunidad el gobierno local? Sin embargo, a nivel local hay muchas municipalidades que sí están funcionando bien y que sí son eficientes. Por eso tampoco no es bueno generalizar. ¿Tiene su organización política alguna propuesta? Bueno, esto es para los que están afiliados a partidos políticos. Dicen, ¿tiene su organización política alguna propuesta justamente relacionada a los gobiernos locales y regionales? ¿Tiene su partido propuestas para modernizar la gestión del Estado? Bueno, nosotros vamos a entrar ya, el tema de gestión del Estado justamente tiene que ver con nuestro tema, nuestro título de nuestro diplomado, así que necesariamente vamos a tener que tocar ese tema. Bien.
Y entonces, como repaso de lo que hemos estado viendo, que el propósito principal de esta sesión es que tengamos una noción de lo que es los conceptos relacionados a lo que es un Estado, ¿no? Y también que conozcamos cómo es la estructura del Estado peruano, ¿no? Entonces ya como resumen ya hemos visto, ¿no?, los tres niveles, ¿no? Acá, como le digo, este es bastante simple y didáctica este esquema, ¿no?, porque están los niveles del Estado peruano. O sea, ya hemos dicho que existe un nivel horizontal, ¿no?, el clásico que todos conocemos: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, pero ojo que también tenemos que recordar que también hay un nivel de los tres niveles del Estado, pero a un nivel vertical, y eso se refiere al gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Entonces, este es como un buen resumen, ¿no? Y revisando lo que ya hemos mencionado, una recapitulación, ¿no?, de lo que es el gobierno nacional, como algunas competencias, ¿no?, de lo que le corresponde hacer al Poder Ejecutivo, ¿no? Está, por ejemplo, el orden interno, la seguridad, ¿no?, la tributación, el endeudamiento público nacional, la moneda, ¿no?, la regulación de los servicios públicos, ¿no?, la regulación del comercio, la regulación y gestión de infraestructura, ¿no?, la defensa, la seguridad nacional, ¿no?, y sobre todo el diseño de políticas nacionales y sectoriales. Entonces, como dice ahí, competencias exclusivas. El poder legislativo, ya dijimos que actualmente tenemos un poder legislativo unicameral, una sola cámara, no siempre fue así, ¿no? Y bueno, ya vimos las funciones, que también son tres del poder legislativo. Como repito, estamos recapitulando los temas, ¿no? Y acá está el poder legislativo, su presidente, su cámara única y su comisión permanente, y las comisiones como instancias, ¿no?, instancias o dependencias dentro de ese poder, ¿no?, que también ya las hemos visto. Solo como detalle, ¿no?, una función que está dentro del control político del Congreso está la investidura del Consejo de Ministros, etc., ¿no? Y ¿qué podemos ir rescatando acá? Que el presidente, ya sabemos que se le conoce porque es un jefe de Estado, todo presidente de la República es un jefe de Estado, y obviamente está personificando a la nación, ¿no?, en nuestro caso a la nación peruana, ¿no? Y el presidente es el jefe, o es quien conduce el poder ejecutivo, ¿no? Solamente como para refrendar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, acá ya en detalle podemos ver lo que es el poder ejecutivo, sus organismos, la PCM, que ya todos conocen, que es la presidencia del Consejo de Ministros, la comisión, que incluye a sus comisiones, ¿no?, comisiones de coordinación, organismos públicos descentralizados, organismos reguladores, que ya los hemos mencionado, lo que es un organismo regulador y un organismo autónomo. Están también los ministerios, ¿no?, que están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, sus correspondientes ministerios, y en un nivel inferior están los organismos públicos, ¿no?, que a su vez estas se dividen en los organismos públicos, en empresas de derecho público y por otro lado las empresas de derecho privado, ¿no? Un detalle, digamos, que no hayamos mencionado, que también recordemos que el presidente de la República también constitucionalmente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y, como dice ahí, le corresponde la dirección política general del gobierno y los diferentes organismos de la administración pública. También dirige la política exterior, las relaciones internacionales y la política de desarrollo del país. Esto es como una de las funciones del presidente de la República, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, hemos visto, no vamos a, como digo, a detallar, ¿no?, pero ahí tiene de todas maneras el material, ¿no? Pertenece obviamente al Poder Ejecutivo, ¿no?, y su función principal dice apoyar al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, están los ministerios, ¿no? Es importante
También, dice, son organismos centrales, también obviamente pertenecen al Poder Ejecutivo, con personalidad de derecho público interno a cargo de los ministros de Estado, ¿no? Que conducen la gestión de los asuntos públicos de su competencia de conformidad con la política general del gobierno central. ¿Sí? Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras y de ejecución. Bien, solo una manera ilustrativa para que vean los ministerios como están circunscritos a la PCM, ¿no? Pertenecen obviamente al Poder Ejecutivo, y ahí tenemos todos los ministerios, ¿no? Agricultura, defensa, etc., ¿no? Todos los que ya conocemos. Es nada más como digo, una manera ilustrativa ver al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Quiénes son los ministros? ¿O qué cosas hacen los ministros? Formulan, dirigen, coordinan, ¿no? Determinan, ejecutan, supervisan, hacen todas las funciones, evalúan las políticas de los sectores a su cargo, ¿no? Y obviamente asumen esa responsabilidad. Los organismos públicos, que son entidades con personalidad jurídica de derecho público interno adscritas a un ministerio, ¿no? Y acá viene lo que ya conocemos, que hemos visto incluso ejemplos de organismos reguladores, ¿no? ¿Quiénes son? Que ejercen funciones también, como su nombre lo dice, regulación, ¿no? Ejercen funciones de supervisión, regulación normativa, fiscalizadora y también sancionadora. Solucionan controversias y también los reclamos. ¿Qué más? Ejemplos de organismos reguladores, ya los habíamos visto, son OCINER, OCITRAN, OCITEL y SUNAT. A nivel de empresas del Estado existen tres tipos de empresas, a nivel de empresas del Estado: de derecho público, derecho privado y economía mixta, ¿no? Bueno, esto, como digo, no vamos a entrar en profundidad, ¿no? Las empresas de derecho público obviamente tienen que desarrollar actividades propias del Estado y pertenecen al sector público, y empresas de derecho privado que son sociedades anónimas, pero su capital pertenece al Estado, ¿no? Y empresas de economía mixta es en la que el Estado también tiene una participación, pero no total, sino mayoritaria, ¿no? Y todo tiene derecho a voto, etc., ¿no? También el Estado tiene sus respectivas acciones, ¿no? Hay una junta general de accionistas, se parece mucho a lo que es una empresa comercial o una empresa privada. Bien. Sector, bueno, ya saben que es un ámbito del gobierno, ¿no? Propio, con unas actividades comunes, ¿no? Poder judicial, bueno, ya lo hemos visto, como digo, la idea no es solamente repasar, recapitular, ¿no? Es la potestad de administrar justicia, el Poder Judicial, y se ejerce a través de los órganos que hemos visto, ¿no? Y a nivel de, lo que repitiendo, ¿no? A nivel de órganos jurisdiccionales están los Cortes Supremas, las Cortes, los juzgados, las Cortes Superiores, ¿no? Y a nivel de órganos de gobierno y administración, el presidente de la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, etc. Y acá está interesante, así como vimos un esquema didáctico del Poder Ejecutivo, acá tienen otro esquema muy didáctico de lo que es el Poder Judicial del Estado, de un Estado. Está el presidente, Corte Suprema, Cortes Superiores. A su vez, las Cortes Superiores se dividen en salas superiores especializadas y las salas superiores mixtas, ¿no? Luego tenemos a los juzgados especializados, ¿no? Y luego finalmente los juzgados de paz, ¿no? Esa es como, digamos, una estructura, ¿no? El esquema de lo que es nuestro Poder Judicial. Organismos autónomos, bueno, son entidades que desarrollan funciones especializadas del Estado, ¿no? Y también obviamente son creadas por la Constitución. Ejemplo de organismos autónomos: garantías constitucionales, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no? El RARREMIER, la Contraloría, el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, la CBS, la Superintendencia, ¿no? Las universidades, el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya lo hemos mencionado, que
es un órgano muy importante dentro del Poder Judicial, ¿no? Son todos ellos ejemplos de organismos autónomos dentro del Estado. Bien, acá tenemos un esquema de precisamente esos organismos autónomos. Gobierno regional también emanan ya lo hemos visto, sabemos que emanan de las elecciones, de la voluntad popular, ¿no? Y vámonos de frente a lo que es igual un esquema bastante didáctico de lo que es el gobierno regional. Está compuesto, lo hemos visto, pero acá el esquema está más didáctico. Está el gobierno regional con su presidente, hay un gerente regional y el gobierno regional también tiene su consejo regional y su consejo de coordinación regional. Está el gobierno local, ¿no? Ya lo hemos visto, y está la organización, está con las alcaldías, su consejo también, que como ven, el esquema, como dijimos, es muy similar el esquema de un gobierno local como el de un gobierno regional, ¿no? Ahí está. Alcaldía, gerente municipal, acuérdense que nosotros también teníamos gerente regional, órganos de apoyo, órganos de línea, etc. Estamos ya concluyendo esta primera sesión referente al primer módulo de nuestro diplomado de gestión pública, ¿no? Quiero recordarles que por cada módulo tienen que realizar una evaluación, van a tener también material correspondiente, además de estas PPTs que hemos utilizado, en las que nos hemos apoyado en esta sesión. Bueno, entonces les agradezco su participación y los invito a la segunda sesión, que ya será para el segundo módulo. Muchas gracias.